Buenas noches, queridos amigos. Esperando que Instagram avise a nuestros seguidores. Para dar comienzo al en vivo de hoy. Hola, JM Colunga. Hola, Sebas Berton. Hola, soy yo misma para monitorear. Hola, Ángeles. Bienvenidos a todos. Hoy, en este momento, comenzamos un en vivo sobre el invierno demográfico, sus causas, consecuencias e implicaciones. Buenas noches, Juan Pablo Molero, mi invitado del día de hoy. Ya te voy a solicitar que te unas a este en vivo. Allí estoy, ya te envié la invitación. A ver, ojalá me veas, Juan Pablo. Parece que no. Voltea la Sí, cámara, por favor. tengo la cámara invertida. ¿Me ves? Ahora sí, ahora sí, ¿Me ves? ahora sí. Sí. Ah, qué bueno. Nos vemos los dos entonces. Yo te veo a ti y tú me ves a mí. Buenas noches, querido Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, usted. Todo Un perfecto. gusto. Igualmente para mí, mi amor. Bueno, para los que están presentes, mi invitado para el día de hoy, para abordar el tema del invierno demográfico, sus causas, consecuencias e implicaciones, he invitado a Juan Pablo Molero Uribarri, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad del Zulia, Venezuela, y ahora residente en Chile desde hace algunos años. Eh, es ya creo que la cuarta, quinta vez que hacemos un en vivo juntos sobre diferentes temas que tienen que ver con la política y alguna vinculación con la filosofía. Fíjate, Juan Pablo, bueno, a todos, por favor, los que necesiten hacer un comentario o una pregunta, tienen dos opciones. Una, utilizar la pantalla donde está el chat, y la otra es dejarlo en la burbuja de la interrogante, que es en la caja de interrogantes, para nosotros poder leérselos y poder contestar las preguntas que tengan a bien hacer. Investigando sobre este tema, me encontré con un filósofo francés que está de visita en España. Y hoy el ABC, en su sección Premium, publicó un discurso que él dio ayer en una reunión pro vida. ¿Okay? Y él dijo una frase que yo quiero textualmente repetir porque la utilicé inclusive el día de hoy para volver a hablar de este en vivo, que fue la siguiente. ¿Cómo podemos filosofar al borde de un volcán en erupción? ¿Acaso no es lo propio de la vida humana? Y yo continuaba y decía, y es que no estamos navegando pensando que el volcán estaba debajo del mar sobre un volcán en erupción. Y esta pregunta, esta reflexión. Malthus, si no me equivoco, hace muchos años, hizo unos pronósticos sobre lo relativo al incremento desbordado de la población, y diciendo que el mundo iba a estar en crisis porque no iba a poder alimentar a tanta gente. Resulta que parece ser que según los últimos estudios que se han hecho de varias instituciones como el MID, el Club de Roma que ha encargado también, la ONU, etcétera, los pronósticos son lo contrario. Y es que la población mundial va a disminuir. De hecho, ya está disminuyendo en países como Chile, que ha aumentado en países como India, ¿okay? Y que bueno, y que en otros países y en Europa
en Europa también ha disminuido, solo que en casos como en Alemania lo están pudiendo manejar con la inmigración, pero no con nacionales. Por supuesto, hay múltiples variables que están haciendo que esto suceda. Yo no voy a mencionarlas porque precisamente para eso estás tú aquí, para que nos oriente según tu visión política, analista político y de conocedor de estos temas, porque lo hemos hablado durante ya varias veces, inclusive el fin de semana estuvimos hablando respecto de esto, pues nos orientes, nos desluce, y yo voy a ir progresivamente haciéndote algunas preguntas y aportando algunos elementos de lo que encontré que creo que son circunstancias importantes. Lo que sí quiero decirte antes de escucharte es lo que Fabrice Hayat, que es el filósofo francés es de origen judío, vive en Francia, pero dice que es el filósofo católico más influyente en este momento en el mundo. ¿Ok? Y él dice que hay dos elementos fundamentales que están incidiendo en todo esto que está sucediendo en el mundo. Y tiene que ver el utilitarismo y lo lúdico. Lo lúdico que ha conversado, el disfrute, pero el disfrute efímero. Él dice que deben devolver el deseo, debe regresar a la gente, pero no el deseo como algo pequeñito, ¿no? Sino el deseo de ser grande como seres humanos. Eso, ese deseo de trascendencia del ser humano se ha perdido, según él, y se ha convertido en un ludismo y en un utilitarismo que ha exacerbado el individualismo en el ser humano. Entonces yo quiero queremos escucharte con tu opinión experta y acertada. No sé si experta, tampoco si acertada, pero bueno, es una opinión. Ese requisito Para mí lo es importante. Bueno, efectivamente es un acierto desde mi punto de vista cuando se declara que existe una sociedad que tiene su génesis y que todos somos, que tiene su génesis no, sino su centro, vamos a decirlo así, y yo también, y todos somos partícipes de eso, de la individualidad como su núcleo constitutivo. Es decir, nosotros escuchamos en el colegio la frase, ¿verdad? En el colegio, en el mundo, en la sociedad, en todas partes, que se nos repite que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ese fue el núcleo fundamental de nuestro convivir político, de nuestros ideales individuales porque cada quien se podía avisorar en el marco de una familia, formando una familia. Ahora, el nuevo marco que parece estructurar a la sociedad está siendo desplazado por el individuo. La familia se crea y nace para el individuo. La familia fortalece y crea un individuo sólido. Si la familia tampoco es negación de la persona. La familia es fortaleza de la persona, pero digámoslo así, que pasamos de un modelo societal basado en la familia a un modelo societal basado en el individuo, en la persona únicamente, lo cual, digamos que como idea, fundamenta o genera el predominio eh, de la, no de la necesidad, sino por el mismo ludismo al que usted alude, nos hace posponer la constitución de una familia, porque implica responsabilidades, implica largo plazo, implica trascendencia, y ya no se piensa en la trascendencia, se piensa en el ahora, o sea, los plazos
de nuestra visión y de nuestro enfoque se han disminuido a lo actual, a lo coyuntural. Ya no se piensa ni siquiera en la trascendencia, porque la muerte es un hecho común y natural a todos los hombres, y ni siquiera ya se piensa en la perpetuación de uno mismo a través de la prole, que es algo que hasta hace poco había sido muy común. Hoy en día esta manera de pensar es una manera de pensar anticuada, decadente, de modé, porque ya no está de moda, y ya no se entiende la trascendencia de uno mismo a través de un hijo, a través de una hija. No tiene sentido porque hemos cambiado el crisol, nos hemos quitado el crisol de la familia y nos hemos puesto el del individuo, pero el del individuo no de una manera, digamos, que se edifique en cuestiones trascendentes, espirituales, a largo plazo, que también tienen una connotación material, porque nosotros trascendemos, quien quiere trascender intelectualmente, por ejemplo, bueno, deja un tratado, deja una obra, pero eso es material, son ideas pero que se escriben, dejan un resultado tangible. Quien quiere trascender y crea una empresa o una industria, esa empresa, esa industria deja algo tangible, que va a sobrevivir a la propia persona. La persona se va, pero esa heredad queda. Entonces, esta mentalidad ha sido reemplazada por el hedonismo, eh, por el placer inmediato, eh, que digamos que dificulta eh, el modelo o que pone en crisis el modelo tradicional de familia que implica en sí mismo un conjunto de sacrificios, es decir, el sacrificio para la mantención de los hijos, el sacrificio del ahorro para los propios hijos, el sacrificio de dejar una heredad que ni siquiera va a ser para ti mismo, sino para tus hijos, la fidelidad a la pareja, que eso es un imperativo moral de la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos, es decir, hay otros modelos Bueno, de era. era. Hay otros modelos de relación, ¿no? Hay otros modelos de relación y de pareja, pero no son modelos de relación y de pareja que tengan como finalidad la familia, sino que tienen como finalidad el disfrute. Sí, sí, Entonces ahí es donde nos encontramos en una crisis del modelo de familia, porque ese modelo de familia está vinculado eh, a un mundo donde culturalmente dominan las ideas, eh, la idea cristiana de la familia, de la propiedad y el cristianismo que sigue explicando y va a explicar siempre nuestra sociedad está en decadencia. Entonces, como producto de esa decadencia, viene el fenómeno de la secularización también, y el fenómeno de la secularización permite que una visión del mundo ascética, sacrificada y con determinadas tendencias a la privación de la persona del placer o a la racionalización del placer, entren en decadencia. Cuando eso entra en decadencia, se abre la puerta al goce, al disfrute, pero es un disfrute y un goce más inmediato, más corporal, más físico, menos espiritual. O sea, ya no es el disfrute de mi hijo se graduó, de mi hija se casó, sino que es un disfrute al corto plazo, es el placer eh, puede ser cualquier placer, ¿no? La comida, el sexo, El largo, disfrute etcétera, pero con más de fuera de la familia, inclusive. O sea, el disfrute de cada quien por su lado, cada quien con su cada quien. No sé si me estoy explicando. cada quien con su cada quien, y eso genera la ruptura del vínculo intergeneracional. Ujú. Que en algunas sociedades se conserva. Por ejemplo, yo considero que la sociedad venezolana y por línea general muchas sociedades latinoamericanas siguen manteniendo un fuerte vínculo intergeneracional de los nietos con el abuelo, ese contacto no se ha perdido, pero sí en comparación a otras épocas, sí que pudiera estar perdido o pudiera estar en una especie de decadencia también, porque entonces la nueva, esta visión de grupos etarios, que todos tenemos que estar con personas afines y de nuestro grupo,
todo el tiempo, porque lo que acabo de decir es algo lógico y algo que puede pasar en la vida cotidiana, pero lo que yo me refiero es a que estamos, el contacto intergeneracional se está perdiendo, entre otras cosas, porque las familias están disminuyendo, las familias están rompiendo los lazos de corresponsabilidad y de cooperación, y la ruptura de esos lazos de corresponsabilidad y de correlación también en cierta manera dificultan e imposibilitan eh, que la persona pueda edificarse o encontrarse dentro de una familia. Entonces la reemplaza por la tribu urbana, la reemplaza por el grupo, la reemplaza por el colectivo, de donde muchos individuos están obteniendo en la actualidad el acervo moral y cultural que no les da la familia. Entonces, el asociarme con grupos, con colectivos, me lleva al mundo de las ideologías, pero me aparta del mundo cotidiano, de la Ok. familia, de la trascendencia, de la tradición también. Cuando tú dices está obteniendo un acervo moral, cuidado, no significa de que sea moralmente adecuado o sano. Claro, claro, no significa que sea de que esos cimientos, o sea, Deseable, no todos los deseable planteamientos. para la convivencia social y para la convivencia. Claro, no ¿Ok? todos los planteamientos morales son útiles, son buenos o son deseables, pero son planteamientos, son imperativos morales que pueden ser hasta malos, pero Ok, ok. Fíjate que inclusive escuchándote me recordaba de una frase que decía Fabrice, que es anteriormente los seres humanos no se preguntaban cuál es la misión de mi vida, para qué estoy aquí, porque ya la vida en sí misma es la misión. No se explicando. Ya la vida bueno, es la misión. bueno, ¿Ok? porque Y esa misión estaba encauzada a el trabajo, a la familia, ¿verdad? eh, A una serie de elementos sociales que eran lo que le daban el alma a esa bueno, familia, el no alma a ese necesariamente, lugar, a esa sociedad pequeña, a ese país. De hecho, una de las preguntas que se formula es, ¿cuál es el alma de Europa hoy? ¿Cómo está el alma de Europa hoy en cuanto a lo que Europa quiere para sí? bueno, a ver, empezando por el inicio, ¿no? No necesariamente todos los individuos están llamados a constituir y a formar una familia, pero digamos Ah, que no, a lo que no cabía duda era eh, al hecho de la misma vida y al hecho del propio ser humano como un fin en sí mismo. O sea, el hombre es un fin en sí mismo. es Su correcto. felicidad, su realización. Uno es un fin en sí mismo, antes de la interrupción del nihilismo contemporáneo, donde nada vale nada y nada existe y nada tiene un valor intrínseco. Eh, Era más difícil que en ese entorno social se plantearan preguntas como, o se plantearan cosas como que, por ejemplo, yo no sirvo para nada, yo no existo, y esta inquietud y esta soledad y este desasosiego de la nada que soy y de la nada que es lo que me rodea, entonces se da paso a una serie de planteamientos, a unos imperativos morales nuevos que antes no era más difícil que se pudieran llegar. O sea, esos cabos eran muy difíciles de atar. Entonces, que una persona llegase, no es que no existiera porque siempre ha existido, pero digamos que el suicidio eh, con el predominio de determinadas ideas culturales puede estar en su máxima expresión o en su mínima expresión. Entonces pasamos a expresiones, digamos, más modestas de un fenómeno a expresiones mucho más amplias, donde el suicidio se plantea, la eutanasia se plantea, el aborto se plantea casi como un método anticonceptivo. No es que no exista el aborto y que no haya circunstancias que lo ameriten, es que
se está haciendo una equivalencia a que abortar es igual a ponerte a un tratamiento anticonceptivo. No, O no, sea, se está privilegiando el aborto está a la fertilidad. Y sí. se está Eh, privilegiando en la medida en que se garantizan derechos para que tú abortes y no se garantizan derechos para que tú custodies la vida, para que tú puedas educar a tus hijos, para que tú bueno, puedas de darle hecho, una vida digna a tus hijos. No sé si me estoy explicando, ¿ok? sí, de hecho, este cambio lo podemos ver con la reciente reforma de la Constitución francesa. El constitucionalismo clásico, el constitucionalismo tradicional, se ha preocupado incluso por señalar que la extensión del número de hijos y la educación de la prole y la herencia de la prole son cosas que el Estado promueve, valora, no interviene, y pasamos al paradigma entonces incluso de que la vida se protege desde la concepción, que eso sería el constitucionalismo clásico, a un nuevo constitucionalismo que ya ha dado su primera, digamos, luz en Francia, que ya nos dice, bueno, el aborto es un derecho. Y si es un derecho constitucional, no puede haber un médico que objete de conciencia y diga, yo no puedo practicar este aborto porque mis códigos deontológicos me impiden que yo practique un aborto. Ahora el imperativo moral nuevo es que yo me guardo mis creencias y practico el aborto, porque esa O me mujer pongo la tiene derecho, o puede ponerse la sanción, o puede o ponerse la puedes sanción. ponerse a la sanción, porque los imperativos morales, digamos, hay una primera etapa donde los imperativos morales tradicionales, que son los cristianos, chocan con los imperativos nuevos racionales de la modernidad, vamos a llamarlos ateos, ¿no? Vamos a llamarlo así, o seculares. Entonces, por ejemplo, hay aborto, pero de repente te permiten una objeción de conciencia o el aborto se regula a unas causales específicas, incluso la teología hace esfuerzos importantes por determinar eh, cuándo comienza una vida y cuándo no, y cuándo pudiera ser lícito o cuándo no. Entonces, este planteamiento, estas visiones tratan en un primer estadio de ser compatibilizadas, pero es que ya no se trata de la compatibilización, ahora se trata de un imperativo moral que se va a imponer y que se está imponiendo eh, y que propugna que la libertad humana, la libertad del hombre, la libertad de la mujer, yace sobre la cosificación del propio cuerpo, porque eso es una cosificación. O sea, tú no puedes, eh, por más que el aborto, por más que el feto sea parte de la mujer, bueno, es que no lo puedes cosificar. El hombre, la libertad también tiene límites, porque yo no puedo ser libre para firmar un contrato y decir, bueno, yo voluntariamente me sojuzgo a la voluntad de María y soy esclavo de ella y eso es legítimo porque yo quiero ser esclavo de ella. Eso es un absurdo, eso es un disparate. Entonces, este tipo de planteamientos eh, se han venido viabilizando eh, y nos tienen en este debate actual, en esta coyuntura actual, donde claramente eh, con la fuerza del Estado, con la fuerza de la ley positiva, de la ley que viene del Estado, en un sentido de la ley positivista, jurídico, formal, porque la ley te impone cosas y tú no te puedes negar porque está la fuerza. Usted lo hace, usted va preso. Usted lo Claro, hace, usted recibe o le negamos la inscripción en el colegio de médicos. Entonces, estos nuevos imperativos morales coaccionan a la persona en tanto de que puedan, con respecto de lo que se postula o de las leyes que se aprueban, o de las políticas públicas o de lo que sea, poder plantear eh, ideas adversas o ideas nuevas. ahora una pregunta también. La sociedad cambia. Se Sí, dice que
dado que la mujer ha obtenido un espacio importante en el área laboral. Eso la ha llevado a pensar en que su papel de madre debe ponerlo en un segundo plano, y quizás muchas inclusive son madres tardías, digo tardías a la edad de 30 y tantos, hasta 40 años, porque prefieren ir creciendo laboralmente, ¿ok? O porque los hombres no quieren asumir el compromiso de un matrimonio, dado que el trabajo cada día se hace mucho más competitivo en el sentido de mayor gente necesitando trabajar, y hay vamos a decir, un desarrollo económico aparente donde cuesta mucho más insertarse en el medio laboral a la persona, porque además hay una carga pesada para el Estado, supuestamente con la longevidad que se ha incrementado, y eso implica mayor pensiones que pagar a muchas personas. Ahora mi pregunta es, independientemente de todos estos factores, además que creo que hay un factor que tiene que ver con una publicidad, propaganda hecha de manera muy firme y contundente para ir convenciendo a la gente, persuadiendo a la gente de manera progresiva que el camino que debe tomar es el camino que está teniendo la vida hoy, sobre todo cuando inclusive se protege, se subvenciona grupos minoritarios, ¿ok? Que son para mí presas fáciles para ganarlos a esas, porque inclusive he escuchado que con respecto a la Agenda 2030, en los pronósticos de sostenibilidad que ellos tenían de reducción de la población, también como que se les va a caer, también se les está cayendo. Entonces, y va a ser un problema. O sea, aquí no se trata de que somos muchos, de que va a escasear el agua, de que va a escasear la electricidad. No, aquí se trata de que hay más bien un problema que se le avecina al mundo. Y el problema grave es la falta de gente. Se dice que para el año 22.060, 2067, aquí no va a haber más la población puede estar alrededor de los 8.600, perdón, no va a aumentar más del 3% de la población actual. De hecho, la población venía aumentando y ya la población viene decreciendo. Países como Japón ya lo están viviendo. Países como India ya lo están viviendo. No es el caso de América Latina. Países como España lo está viviendo y severamente. Sí. Por ejemplo, países como Alemania lo está viviendo. Y probablemente una de las formas que quieren utilizar para paliar eso es la inmigración, darle paso a mano de obra barata, no sé si me estoy explicando, que, no sé, que les lleve a, a que su economía se desarrolle. Ahora, hoy yo reflexionaba sobre esto, me preguntaba, ya no hay restaurantes, ya tú tienes robots que te atienden, ya tú tienes. En Estados Unidos y en Canadá los hay. Entonces, ya los garzones, las meseras, en las terrazas, en los lugares, ya no van a ver. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con los viejos? Cuando se dice que la longevidad va a superar a los 90 años, por lo menos. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, tenemos la suerte de ser la generación que hemos vivido 2 siglos. Vivimos el siglo XX y vivimos el
siglo XXI, que eso no lo van a tener muchas posibilidades de decirlo, ¿ok? Y hemos podido darnos cuenta de todos esos cambios que se han sucedido. Por supuesto, desde nosotros en Venezuela, muy tímidamente, porque no podemos compararnos con, ni con África, ni con Europa, ni con otros continentes, ¿verdad? O sea, lamentablemente, todavía somos países que tenemos que desarrollarnos muchísimo. De todas maneras, yo siento que esto es parte de un plan, esto es parte de una política que creo que de alguna manera se les está revirtiendo el objetivo. Es decir, querían enfilar a la humanidad por un camino y se les está cayendo muchas de las variables. Y si puede llegar a ser pues, el invierno y seco, un invierno seco sin lluvia y sin nada, digo yo, Juan Pablo. Bueno, aquí lo primero que yo extraigo es el tema del presentismo. El presentismo como una actitud en la cual se juzgan, ¿no? O se realizan predicciones Uh -huh. a partir de lo que está pasando actualmente, pero sin tener en cuenta, Uh -huh. porque básicamente no se puede, eso humanamente no se puede hacer, Uh -huh. de lo que pueda surgir de repente que cambie las tendencias, porque las tendencias pueden ir de manera ordenada y pueden ser alcistas o pueden ser a la baja, pero de repente se generan pics, se generan saltos abruptos eh, por hechos que no podemos predecir. Entonces, a mí me parece presentista, por ejemplo, cuando se decía a principios de los años 2000 que para el 2020 no íbamos a tener agua y nos íbamos a morir y yo no sé qué. A mí, yo recuerdo estando en sexto grado de primaria y en primer año del el séptimo grado, recibiendo panfletos de que la sobrepoblación a estas alturas iba a determinar una escasez de servicios y unas situaciones tremendas eh, que para nada se han vivido. ¿Por qué? Porque se proyectan cosas sobre la base de tendencias que se superan por el avance de la tecnología. Entonces, por ejemplo, uno pudiera preguntarse, ¿qué va a pasar con la radio si ahora hay televisión? ¿Y qué va a pasar con la televisión si ahora hay plataformas de streaming y hay podcasts? Y lo que ha resultado es que la televisión todavía existe y la Todo radio, existe, todo coexiste. todo, todo coexiste y la radio está fortísima. La radio está más fuerte que nunca. Ha tenido un vigor enorme en el cual nadie hubiese apostado, porque Sí, el correcto. podcast la ha resucitado y además que tú puedes ver por YouTube y por otras plataformas, tú puedes ver al locutor en el set, en el estudio, y esto está teniendo un atractivo enorme en la gente. Es decir, la radio no ha muerto por la irrupción de la televisión y la televisión no va a morir por la irrupción de las plataformas. Entonces, ¿qué quiero decir? Los trabajos se van a reemplazar, los trabajos serán otros, pero los oficios no van a morir porque siempre va a haber un refugio, algo de artesanía, de manufactura que va a tener que hacer el hombre. Así sean el conjunto de logaritmos y de cuestiones que tiene la programación para que las máquinas funcionen. Ok, Entonces, disculpame que te ese es interrumpa, Juan el Pablo. punto. El otro punto que yo quiero, el otro punto, es un punto, Ok, el tema del presentismo y de las ok. predicciones. El otro punto es que es natural que la decisión, tanto en el hombre como en la mujer, de formar la familia se aplace. Eso es natural. Okay. Lo que sí y particularmente yo no le veo ningún problema en tanto que cuando llegue el momento, el llamado de la formación de la constitución del núcleo familiar eh, se mantenga activa, ¿no? La tasa de reposición y la natalidad y todo esto. Pero el problema es que ya no solamente se está retrasando, es que
ya no se está haciendo. Ya, exacto. Entonces ahí es donde está el problema. No, no hay problema en que no, que si a los 25, que si a los 30, es del todo natural que se posponga porque la mujer ahora está más preparada que nunca y el hombre está más preparado que nunca y deben compartirse, están llamados a la economía doméstica, a repartirse las tareas, porque el modelo rígido de tareas donde tú te vas al sostenimiento del hogar y el otro se va a la conservación del hogar, que pudiera ser, pudiéramos llamar, como se dice ahora, los roles de género, esos roles, además de imprácticos, no pueden así encajarse al día de hoy. Pero el tema no es ese, el tema es en el ideario que subyace al tema de la decisión consciente y racional de mucha gente de yo no voy a tener hijos. Yo no voy a tener hijos porque no quiero, de parejas que se realizan de hombres y de mujeres que se someten, sobre todo hombres que se someten a la vasectomía porque dicen yo no voy a tener hijos de ninguna manera y de ningún concepto. Entonces ahí hay un problema que puede generar una crisis en determinadas sociedades. Por ejemplo, genera una crisis en Europa porque hay un sistema de pensiones que es de reparto, que es estatal, pero de repente en Chile no genera crisis porque el ¿En sistema dónde? es en Chile, porque el sistema es de capitalización privado, en Australia, porque el sistema es de capitalización privado, en Estados Unidos, que hay otro sistema. De todas maneras, si hay un problema político, si hay un problema político porque geopolíticamente las potencias, unas determinadas potencias que no son de la cultura occidental, cristiana, liberal, están teniendo mayores tasas de natalidad que la cultura occidental, con un sistema político que tiende a ser más o menos democrático y más o menos liberal. Entonces, ahí hay un problema político, pero no necesariamente hay un problema económico. Hay un problema Bueno, en económico Estados donde las... Unidos, por ejemplo, supuestamente ha disminuido la natalidad. Y lo único que está salvando Estados Unidos, ¿sabes qué? Los latinos en la migración latina y los vietnamitas que se van para allá. Los latinos, sí, la Pero migración ya latinoamericana. en cuanto a población norteamericana como tal, la disminución ha sido drástica. Bueno, pero pudiera ser una ventaja a favor. Lo que pasa es que en este tipo de cosas, o sea, es una lástima que América Latina, cada vez que comienza, por ejemplo, llegó el siglo XXI y parecía que la región iba hacia una estabilización porque se habían superado los 90, los 90 trajeron consigo muchas democracias, porque en los 90 se acabaron todas las dictaduras, en los 90 Chile hizo su transición, Argentina hizo su transición, las dictaduras o los atavismos autoritarios que quedaban estaban disminuyendo, eh, hacia la primera década de los 2000, las grandes reformas de Colombia también fueron interesantes, pero lamentablemente montados en no sé cómo llamar, en este cohete, en esta nave, barco de socialismo y populismo, lamentablemente esa ventaja comparativa y competitiva no la podemos aprovechar porque ya ni siquiera contamos, hay países con los que ya directamente no podemos contar, de personas que crean riqueza. Es muy importante para Hispanoamérica, que somos 700 millones de personas, para nuestro idioma, para nuestros intereses geopolíticos, sería muy interesante que nuestra región caminase hacia, hacia caminos políticos más edificantes, pero no lo está haciendo. Entonces, estamos perdiendo esa ventaja competitiva, porque ante el problema enorme del crecimiento de China, del auge de algunas potencias emergentes, se puede mirar a Hispanoamérica, se puede mirar programas de industrialización, de revitalización económica, porque las tasas de América Latina es verdad que no son las mismas, han disminuido, pero son muy buenas en comparación a las de Europa, son muy buenas en comparación a las de Estados Unidos. Pero O sea, vuelvo en términos de, que de desarrollo, no. no, en términos, o sea, las tasas de natalidad en América Ah, de Latina no natalidad. son de natalidad, son tasas, algunas son moderadas, Yo no sé pero cómo son está en moderadas. Venezuela, ¿sabes?
Yo no sé cómo estará en Venezuela. No se está midiendo, porque yo Creo en que Venezuela debe estar a la baja, debe estar a la baja. no lo sé, no lo sé, porque yo desde el 2016-2017, yo no sé, el Banco Mundial no pone cuál es la tasa de natalidad, cuál es el índice de nacimiento, cuál es la densidad de población, cuál es el Producto Interior Bruto, no se sabe. Sería interesante saberlo, pero la verdad es que no se sabe. Y tampoco se puede saber a ciencia cierta, por ejemplo, las de China, porque esto es una gente que oculta los datos, que los manosea, entonces no podemos contar con esa data, pero sería muy interesante poder verlo. A mí me parece, bueno, Venezuela ha tenido un desplazamiento importante de su población. Somos 8, no se sabe cuántos somos afuera, somos como 8 millones, la diáspora. Ocho, dice que somos ocho. Somos 8, ha crecido, han nacido venezolanos fuera de Venezuela porque por ius sanguinis, que está en la constitución venezolana, estos niños son venezolanos. Dice Entonces tenemos, Danielo, disculpa, buenas noches Danielo, gracias por estar con nosotros. Dice, la edad promedio en China es de 38 años, o sea que tienen bastante tiempo para dedicados al trabajo, para trabajar. Porque esa es otra cosa, ¿no? Es el promedio de la edad. Eh, cuando, cuando en un país tienes mucha gente mayor, y ojo, cuidado, que el hecho de tener gente mayor no es problema. Hoy casualmente no es problema, estaba no es, viendo, no, estaba no es viendo problema. un escrito, déjame buscártelo por aquí el nombre, de un profesor que está eh, escribió un libro recientemente y fue entrevistado. Se llama Mauro Guillén y se llama La Multigeneración. Dice que estamos en un buen, excelente momento porque vivimos en un mundo multigeneracional. Lo que pasa es que no se está aprovechando la vitalidad de la gente mayor, porque dicen, todavía hay gente mayor que es vital, que tiene mucho que ofrecer, que tiene mucho para dar y se la está excluyendo. Bueno, pero ¿en qué sentido? Porque es verdad que existe la práctica del edadismo, que es discriminar a la gente por edad, pero es una mala costumbre. Es una mala costumbre que se va a tener que ir yendo porque tú no puedes prescindir de la experiencia, tú no puedes Claro que prescindir del no. capital humano, sobre todo si la población se está envejeciendo. La práctica del edadismo se da en sociedades todavía muy jóvenes que tienen todavía, a pesar de que se está envejeciendo la población y todo lo demás, pero no nos hemos quitado, no nos hemos reprogramado de nuevo, nos falta una actualización en ese software para poder asumir y aceptar la incorporación de personas mayores de edad, incluso experiencias nuevas que pueden aprender, porque Y además vitalmente, porque que pueden aprender más que el joven, perdóname. pueden aprender más Perdóname, hoy, discúlpame Juan Pablo, hoy me di cuenta de la capacidad para aprender así, cosas que yo creí que nunca más iba a aprender. Hoy aprendí una serie de cosas que se requieren pericia manual, que se requiere pericia mental, y logré armar todo un paquete que yo misma me quedé sorprendida. Y yo dije, en la medida en que nosotros como seres humanos nos mantengamos activos, ¿verdad? Mentalmente, podemos ser capaces de dar y seguir dando. Lo que pasa es que, hay una ¿cómo idea, hacer para poder insertarnos en el medio que nos acepte, sí, que nos dé la oportunidad? ¿Ok? pero, pero las va a dar y cada día en profesiones, ya hay profesiones que históricamente, como por ejemplo la medicina, la docencia, donde históricamente se ha aceptado muy bien a los grupos etarios más longevos. Y va a existir profesiones donde esta conducta se va a ver cada día más.
todavía hay un largo camino por recorrer, pero se Sí, un está largo, aquí haciendo. en Chile es muy largo. Hay una larga, digamos que hay como una cierta neblina que oscurece un poco ese horizonte. Y es el hecho de que yo no sé por qué, pero hay la idea de que las personas mayores están disminuidas en sus capacidades cognitivas, y que eso se va perdiendo por edad, está todavía muy asentada en la sociedad. Es un hueso muy duro de roer, y eso es totalmente falso. Es verdad que un niño aprende rápido idiomas, pero es que una persona de 50 años se pone a estudiar las notas musicales y aprende solfeo igual que, o sea, aprende solfeo, aprende francés, aprende inglés, o sea, aquí hay una serie, y la pedagogía y la andragogía tienen que contribuir mucho a eso, la psicología cognitiva y del desarrollo también. O sea, estamos acostumbrados, tú escuchas en profesionales de alta calificación, de alto calibre académico, tú escuchas decir, ah, no, es que fulanito ya está viejo y no va a aprender más nada. Y eso es totalmente falso. Totalmente. Cualquier persona en cualquier edad puede aprender un arte, sea manual o sea intelectual, pero se puede aprender. Ahora nosotros que estamos en una sociedad donde ni siquiera los títulos te atan, nada te ata. Usted estudió psicología, hizo un bootcamp en programación, tuvo una serie de estudios formales con eso que ni siquiera tienen que ser en una universidad, y usted se dedica a eso, o sea, punto. Y nosotros vamos a estar en constante transformación, en constante evolución. A mí no me extraña que el día de mañana yo estoy viendo compañeros, personas de distintas edades, de distintas profesiones, incorporándose a otras profesiones nuevas. Entonces, aquí el edadismo como práctica obtusa y horrorosa, porque tengo que calificarlo así, ya es un tema que yo veo, es un tema que yo me tomo personal porque yo sé para dónde voy. Ajá. Yo voy Ok, para, yo sé para dónde voy voy, para yo sé bien. para dónde voy, tiene que ver que yo sé para dónde vamos, dónde van los políticos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Con ese edadismo. ¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Hacia No lo dónde sé, nos están porque, llevando hacia dónde están llevando a los no nacidos? ¿Hacia dónde están llevando a los viejos? bueno, pero es un tema más social, porque ¿Cuánto influye? ¿En cuando qué se, porcentaje influye toda esa variable con relación a las que hemos analizado anteriormente? es que influye todo, porque fíjate que ahora los políticos, o sea, nosotros hoy, este año, que es un año muy divertido políticamente, Ujú. la máxima potencia, que son los Estados Unidos, tiene dos candidatos, no sé si son septagenarios, nonagenarios, a la presidencia. Por lo No hay menos Trump debe Trump, tener, ya te voy a decir, Trump, 79 Trump, años. Son Trump, 79 años porque Trump cuando estaba de presidente tenía 75. Son 4 años que dura el gobierno en Estados Unidos, debe estar a cumplir Biden, 79, 80. Y, Biden, y Biden ya era va para, mayor. Biden va para 80. Ujú. El Papa Francisco tiene 87 y lo vi en Venecia dando discurso todavía. En Venecia, un viaje largo que hizo, tiene Se ve más 87 recuperado, años. se ve recuperado porque se veía malito, pero ya se Bueno, no pero me ha recuperado de nuevo. ¿y cuánto no duró Benedicto? Benedicto se eligió como un papa de transición, de esos que duran 2 años. Lo eligieron bien viejito porque después de Juan Pablo II no se sabía muy bien qué hacer, y qué se hace qué hace el colegio cardenalicio cuando se encuentra ante esta situación. Nombra un viejito que dure 2 años para ellos ir maquinando y poner. ¿Y cuánto no duró? Duró más de ex papa que de papa. O sea, el liderazgo mundial también está siendo También está bastante, cambiando en cuanto a también edad. está siendo longevo. Y estamos eligiendo, personas jóvenes están eligiendo personas mayores, apreciando experiencia. Hemos llegado a un punto. Yo la otra estaba leyendo que lo leí hace mucho tiempo, no sé si por Ryan o Rick Santorum, no me acuerdo, pero un senador de Estados Unidos se pintaba canas,
se teñía canas porque la edad le daba prestigio, le daba fuerza. Entonces él se teñía esas canas porque tenían público esas canas. Entonces aquí el edadismo se va a romper, pero, y esto es muy bueno, esto es una gran noticia. Ahora, lo que sí es mala noticia es que el hedonismo del mundo contemporáneo nos Sí, está sí, llevando, muy mala noticia, esta es muy mala muy noticia. mala noticia, nos está llevando a desechar a la persona, a desechar al discapacitado. Ah, no, es que el niño va a nacer con Down, entonces lo aborto, lo descarto, la cultura de la muerte. Ah, es que ya está muy viejito, ya lo descarto al No, asilo. y sabes cómo lo descarto? Con la eutanasia, pero lo descarto con la eutanasia con una aparente, con una aparente conducta de compasión. Claro, pero que no, Aparentemente por compasión. pero que nos deja unos entuertos jurídicos muy grandes, porque ¿cómo certificas tú? O sea, yo no me quiero imaginar el disparate que sería una persona que en el lecho de la muerte, por estar pasando por dolor, por lo que sea, dice, bueno, yo deseo para mí la eutanasia. Ah, pero eso, ¿quién lo notaría? ¿Dónde está? ¿Dónde dejó usted escrito eso? Aquí podemos llegar a que en un momento de vulnerabilidad de la mente de un ser humano, intenciones retorcidas le persuadan de una situación aprovechándose de eso mismo para beneficios, ¿verdad? O sea, esto es totalmente detestable y deleznable lo que se está viviendo. No sé si tú viste en el Brasil que muere un hombre, ¿no? Al punto de la cosificación al que hemos llegado de la persona. Uh Muere -huh. un hombre y la sobrina lo arrastra muerto, arrastra un cadáver, lo lleva al banco, lo sienta frente a una casilla de atención para reclamar un préstamo. Sí lo O vi. sea, la cosificación absoluta de la persona. La cosificación absoluta. Y esto es un tema Yo creo que eso es algo muy grave porque habla del tipo de sociedad en la que estamos inmersos. en la que Eh, estamos y habla muy mal, con lamentablemente. todos estos elementos que hemos tocado, pues imagínate, o sea, ¿cuál es el futuro en términos realmente virtuosos de ese juego de la vida que no es jugar por entretenimiento, sino jugarse la vida es hacer de la vida algo que merezca la pena ser vivido, ¿verdad? Y del que todos nos podamos sentir orgullosos. ¿Dónde va a parar esto? Bueno, yo tengo aquí una posición bastante, vamos a llamarla ecléctica, porque por un lado estamos viendo una serie de cosas que nos hace sentir pesimistas y que son reales y que no las podemos negar. Pero por otra parte sabemos las vueltas que da la historia. Las sociedades se van en declive, en procesos de decadencia, que es decadencia ética, es decadencia moral, es decadencia artística. Lo bello y lo sofisticado pasa a ser lo bruto y lo feo. Lo estamos viendo en el arte. Tú vas a ver el arte hoy y todo es bruto, todo es feo. Bueno, ¿y dónde está la belleza? ¿Dónde está la estética? Fíjate algo que se está usando inclusive, porque yo no dudo que la inteligencia artificial tenga su forma de expresión artística también hermosa. De hecho, he visto cosas muy hermosas, pero se les está pasando la mano. O sea, No, eh, bueno, o sea, es como que la máquina, claro, que también tiene que ver con la creatividad, ¿no? Del ser humano. no, pero Este, las decadencias van y vienen y las decadencias de todas maneras se superan. Entonces sí, puede ser que nosotros estamos en una etapa de la decadencia muy brusca, muy fuerte, pero otras cosas nos hacen pensar que esta decadencia finalmente va a llevar a un, como siempre, a un remozamiento del pensamiento, de las ideas
que es muy magmático, o sea, siempre es muy lento y es muy doloroso porque parece que lo incorrecto, lo antiestético, lo inmoral predomina y tiene mucha fuerza. Pero Una pregunta, Juan finalmente, Pablo, hablando de esto, de que son procesos lentos, yo me acuerdo, y eso fue una inquietud que me quedó del en vivo último que hicimos, este, con respecto a, por ejemplo, los indignados. ¿Te acuerdas de los indignados? ok, Ok, que hubo en España, que en Estados Unidos también hubo indignados que estuvieron mucho tiempo en Nueva York. Eh, de los indignados españoles fue que salió Podemos, ¿no? Pregunto. sí, pero ese movimiento, esos movimientos son movimientos anarquistas, nihilistas, de ahí tú no esperas nada, porque de hecho el movimiento ya está de moda. ¿Qué hizo? Ok, ya está de moda, pero en ese momento tuvo una repercusión y muchos tuvieron confianza en ello. Sí, Ese es el problema. pero ¿qué hicieron? Entonces, ¿Qué el hicieron? asunto es de la casta política que vemos, que tenemos a la vista. ¿Quién puede ponerle un reparo a esta tarea que está transitando el mundo como para que haya un vuelco hacia una reunificación? Vamos a decir, reunificación no se puede hablar, un encuentro con la familia, un encuentro con el ser humano, que no solo sea lo Bueno, instantáneo, lo lúdico, me estoy aplicando ese hedonismo mediático, porque digo mediático porque es el de las redes sociales, o esa instantaneidad del disfrute que no te deja el deseo, ese deseo del que habla Fabrici, que es el que te moviliza, pero que no tiene que ver con la mera sexualidad y el deseo al placer del trago, como que ya no lo vas a tomar más, no, no, el deseo a cultivar para la vida cosas que sean realmente significativa, representativa, y en ello la familia juega un papel importante. no, Si no hay pero restitución es familiar, que el ser ¿qué va a humano pasar tiene con el las dos mundo? cosas. No, es que el ser humano tiene las dos cosas. Tanto convive en nosotros el cortoplacismo como lo contrario. Uh El -huh, problema es que para las grandes cosas, para la economía, para la política, uh para la -huh. sociedad, se prefieren visiones de largo plazo que uno pudiera decir están en decadencia, eh, ¿qué nos espera? ¿No? ¿Qué podemos avisorar con una política entregada al cortoplacismo? Ese es el problema. Pero nosotros podemos todavía encontrar una política que vea más allá del corto plazo. Uno puede ver, por ejemplo, que los grandes programas de reforma, los que se están haciendo en la Argentina, por ejemplo, no están pensando no están pensados en 4 años, están pensados en décadas. Entonces Sí, allí hay una visión de largo plazo por rescatar un país que está en un estadio de involución horroroso y que merece otra cosa. lamentablemente, y eso es cierto, ahora, Eh, el ahora argentino que quiso cambio, pero que también hay un tiene movimiento. una visión cortoplacista, con unas gringolas bien de mente corta, es el mismo que le está exigiendo a Milei mayor soltura, o sea, para que supuestamente no sea tan drástico el cambio. No sé si me estoy explicando. Entonces, No, 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 realmente, pero ese no, ojalá Milei pueda hacer un cambio de largo plazo porque es lo que amerita. Es como el caso de Venezuela. Venezuela amerita un cambio de largo plazo. No porque llegue bueno, pero X o hay, Y hay personas, las cosas movimientos, cambian de un día para no, otro. no cambian de un día para otro, pero hay movimientos, hay señales que a mí me hacen ver que las generaciones que vienen de intelectuales, de políticos, lo que pasa es que el mundo intelectual y el mundo político es un mundo donde los cambios se dan de manera muy magmática, muy lenta, porque las élites intelectuales y las élites políticas se atornillan siempre, o sea, eso es una constante en la humanidad, pero cuando tú conoces intelectuales jóvenes, políticos jóvenes, y ves que están llenos de ideas, proyectos de largo plazo, de visiones totalmente distintas
al rescate de la tradición que es útil, pero también al descarte de las prácticas que no son útiles. Entonces, cuando tú ves eso, puedes edificarte y puedes decir que en unas décadas vas a ver a las fuerzas innovadoras compitiendo con las fuerzas regresionistas en igualdad de condiciones hasta que se produzca el cambio de relevo y que eso vaya generando en la formación de la gente, en la mentalidad y en la conciencia los cambios que sean pertinentes. Pero ya la pregunta es, ¿a qué velocidad se va a dar eso? Eso va a ser muy lento porque esas son generaciones, pero de todas maneras no podemos ser pesimistas. Ahora los pedagogos están descubriendo que Ujú. el modelo que habían elegido de educación sin gramática, ya nadie sabe lo que es un sintagma, nadie sabe hacer una oración bien hecha, pero se han dado cuenta de que este modelo fracasó y que tenemos que volver a la gramática, tenemos que volver al cálculo, tenemos que volver a ejercitar la memoria. Hay tendencias pedagógicas que ya están diciendo el teléfono, el celular para la casa. En el colegio se trabaja con lápiz y papel. Hasta los ejercicios de la programación, se están haciendo en lápiz y papel. Es muy interesante lo que estamos viviendo y no nos... Bueno, Eh, ojalá que se universalice eso en muchos países, oíste. Gracias por esos corazones a quienes los estén enviando. Y aquí hay una carita feliz de Tiago Ferdaza. Por favor, queremos sus comentarios, queremos escucharle su palabra escrita para poder saber cómo está llegando a ustedes nuestra información. Juan pero Pablo, una cosa. eh, Anteriormente se privilegió la memoria, la memorización. Se llevó al extremo. se llevó Es que al extremo, sí. nosotros Y se hemos ido abusó, de extremo en extremo. sí. Otro, entonces vamos a privilegiar que la gente piense, ¿no? Ok, que la gente piense, pero sin herramientas de verdad útiles para que pudiera aprender a pensar. Por eso es desarrollar el pensamiento crítico. Lo importante yo creo que es conjugar ambas cosas. Claro, Y para eso hay que es hacer que un esfuerzo educativo importantísimo, no solo mira, preparando a los mira, docentes de matemática, pero ¿sabes lo que pasa? de biología, de química, de filosofía, en todas las áreas. Pero mira, ¿sabes lo que pasa, María? Que es muy fácil. Yo lo viví. Mira, yo antes de ingresar a la Mm, universidad, mm, yo, perdón, o sea, me refiero, antes de ingresar, yo ingresé a la universidad como instructor de una ujú, materia, ¿no? mm. Pero antes de ingresar, yo di, di muchas vueltas. Trabajé para una fundación que no la voy a nombrar, pero que tuve problemas ideológicos grandes allí, Ujú, porque ujú. eh, y trabajé en el Eso fue en Venezuela. ¿Estás hablando de Venezuela? Ok, y ok. trabajé en el ámbito educativo y yo Ujú, tenía compañeros de clase, ujú, profesores de cuarto año, quinto año de bachillerato, ujú, que, o sea, que sus clases eran copien de aquí hasta aquí. Era totalmente la lectoescritura como memorística que a mí me gusta, que yo practico, porque yo me acuerdo solamente de las cosas que escribo, pero o casi siempre tengo una memoria malísima y tengo que ujú, admitirlo, pero habían renunciado a la clase ujú, magistral. La ujú, clase magistral no existía. Yo era el único. Yo era el único que rayaba el pizarrón, que daba una clase magistral, que daba una clase de historia y daba historia, que daba geografía y era geografía, que explicaba, que hacía un mapa feo y lo rayaba. Eso estaba perdido, perdido de la... O sea, era algo de la prehistoria. Y mis estudiantes de quinto año y de cuarto año se confundían y decían, profesor, se alarmaba, profesor, dicte despacio. Yo no estoy dictando, yo te estoy dando cátedra.
préstame atención, cierra el cuaderno un momento y préstame atención. En primer año en el primer semestre de Ciencias Políticas, yo impartía Teoría General del Estado. Y, y siempre les explicaba, o sea, yo daba la clase de manera muy amena, pero me tocaba decirle a los muchachos, ustedes no vienen aquí a agarrar dictado, porque el Claro, dictado es muy útil y muy bueno, pero hasta quinto grado. El claro. dictado, ustedes no vienen aquí a agarrar dictado. Yo voy a dar una clase y usted va a tomar apuntes y va a buscar autores y va a pensar con las herramientas que y yo daba la clase magistral que adoro dar yo amo el modelo magistral de dar la clase, pero que es un modelo que hasta en la universidad está desapareciendo. Entonces vienen los profesores y preguntan, ¿y qué piensas tú? ¿Pero qué piensas de qué? Tú tienes que enseñar primero para que después florezca todo lo demás. No podemos hacer ecuaciones si no sabemos sumar, restar, multiplicar. O sea, si no sabemos Totalmente de acuerdo. operaciones básicas, no nos podemos meter en más nada. Entonces, ¿cuál es el caso y cuál es la anécdota de todo esto? Que sí se pueden recuperar las cosas. O sea, yo que he nacido en el 92 y que soy más torpe y menos experto y menos docto que muchos de mis compañeros en tantas cosas, con la gente con la que me ha tocado trabajar, me he dado cuenta de que pertenezco a un sector cada vez más amplio de la generación de relevo que rescata de la tradición lo que sirve y lo que es útil. Lo que no es útil, no. La memorística no es útil para todo. No, no, Eh, pero podemos desde nuestro espacio de acción iniciar una verdadera reforma. Los grandes reformistas, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, gran reformista, otros reformistas en materia educativa, política, de salud, Charles de Gaulle, Winston Churchill, bueno, tantos, o sea, estuvieron inmersos en contextos desfavorables que si tú te lees la historia de esta gente, tú dices, o sea, el protagonista de esta historia es un perdedor, pero de alguna u otra manera la razón y la verdad se terminan imponiendo. Y esto es muy importante y es en definitiva con lo que me quedo. O sea, la convicción y la reforma primero empieza desde tu acción y luego tú vas contagiando, irradiando. Organizarse es muy importante. Hacer estos videos, Por eso es que organizar, no podemos callarnos. Por eso es que no no organizar. podemos callarnos porque en la medida en que hablamos, al menos sentimos que estamos dejando algo, una reflexión. Por cierto, que dice Tomás Echate, todo es culpa de los profesionales. Dice Tiago Ferdaza, totalmente de acuerdo. Y por aquí alguien te dejó una nota de admiración que es ya te voy a decir quién es. Ese es Martínez Miguel, te el admiro, Juan Pablo. Y Tiago Ferdaza dice, hay que volver la gramática, estamos llenos de gente llena de ideas revolucionarias, sin ninguna base teórica. Qué buena el live. Gracias, gracias. Continúen con su mensaje que Mira, nos apoya. mira que comenzamos hablando de la demografía y terminamos hablando de innovación y de corrientes pedagógicas. Pero es O que es parte de los andagógicas. cambios. Es que tú crees que hay conexión, claro que hay una conexión, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos educamos, no vamos a actuar como autómatas. Y un grave problema que estamos transitando en este momento es que mucha gente actúa como autómata y otra no quiere involucrarse, no quiere opinar por miedo a la censura. Entonces, si no tenemos miedo porque creemos que es necesario concientizar,
o por lo menos abrir la ventana para que desde la perspectiva en que podamos nosotros decir las cosas, dejar la posibilidad para que la gente se pregunte, ¿tendrán razón? ¿Dónde estará la razón que tienen? Voy a buscar yo mi propia razón. No sé si me estoy explicando. ¿Por Bueno, qué? no sé si la propia razón, porque yo creo que la verdad es O, independiente que de de la cada quien, persona, porque yo, pero que precisamente, pero sembrar para que la gente sea capaz de buscar respuestas. No pero que es que la comulgue gente está con las buscando. nuestras. No, Si comulga con no, las no, nuestras, perfecto, pero pero, y pero, si la inquietud lo lleva a indagar y no a quedarse inerte, porque creo que el gran problema, que uno de los grandes problemas que está viviendo la humanidad hoy es que si bien es cierto que las redes sociales han sido un adelanto tecnológico que, como tú dices, ha permitido que cohabiten en un espacio televisión, radio, streaming, todo a la vez, ¿ok? Se ha ampliado el marco de información. Tan en bien es verdad que mucha gente se está quedando con una parte de la información. porque es más Y, fácil y eso siempre es va a ser lo así. que hace que entonces, como te digas, los fanatismos se exacerban. Cuando tú te haces solo parte de una visión, no ves los otros extremos, no ves los lados y los puntos Bueno, medios. porque siempre, es que siempre va a haber alguien que busque, y es la mayoría de la gente en realidad, siempre va a haber quien busque las frases hechas y las respuestas hechas. Eso es innegable. Y eso es algo que de verdad es transversal, o sea, es una conducta humana el quedarme con las simplificaciones lógicas y no con la verdad, porque si las simplificaciones no existiesen, no hubiese existido el totalitarismo, el autoritarismo, el fascismo, el nazismo. No Bueno, hubiese existido. Yo creo que hay, por ahí bueno, hay algunos cuantos existen, existiendo ahorita. existen, hay gente que cae en eso, pero lo que te quiero decir es que no la contemporaneidad y lo que nos puede abrumar en términos informativos, que es mucho, no nos puede asustar más que lo que había antes, porque lo que había antes era, podía ser monopolístico, porque la televisión puede ser un monopolio del Estado. O sea, lo que había antes podía ser menos diverso y como podía ser menos diverso, podían haber más peligros. Ahora hay peligros nuevos. Yo no estoy diciendo que eso no. Ahora, pero mira, es un tema de decisión personal. Aquí, o sea, existe el tipo de persona que quiere hacer un reel, un desafío y se quiere tomar, no sé, unas mezclas estúpidas que hacen con lejía y con yo no sé qué y se las beben y creen que no se van a morir. O sea, es que es absurdo, pero eso es algo con lo que tenemos que vivir porque la gente absurda existe. O sea, Claro, claro, claro. las ideas absurdas existen. Lo que no puede existir, lo que no puede existir son bachilleres incultos, licenciados incultos, doctores incultos, universidades incultas que sale la gente con un cartón, pero que esas mentes no tienen Pues, nada tras de sí. ojalá Ahí que, ojalá que esto haya mejorado, porque de que salían así, ¿sabes? bueno, es que, En muchos casos salían así, en muchos casos, no puedo decirlo ahora. Siempre ha salido gente muy buena y también han salido los que sacaron el título porque se lo llevaron para tenerlo colgadito, pero no porque realmente se lo merecían ni siquiera que no se los dieran, pero que se mira, lo pero dieron. por lo menos esa gente, si se sacó el título, se lo sacó con 10 de 20. Ahora no, ahora tú ves una gente egregia cum laude y tú vas a hablar y tú vas a hablar con esa gente y te da una tristeza, una desazón, un vacío, o sea, es una cosa impresionante. Ahí es donde yo me preocupo,
porque a mí no me preocupa que no, que me engano y bueno, pero ¿y qué me importa? Pero entonces resulta que yo he visto casos de que son hasta catedráticos de universidad con un, o sea, Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Claro, no sé aquí en Chile, pero en Venezuela pasó el fenómeno que mucha gente se fue. Entonces, el repele, perdónenme la expresión coloquial, compañero del vivo, fue el que empezó a quedarse en la universidad, de muchos. No sé si me explico. bueno, Entonces, bueno, la no, calidad obviamente baja. Baja por aquí, bueno, dice Tiago Ferdaza. La razón y la verdad se está imponiendo y aplaude. Bueno, es que queremos seguir escuchando su comentario. Juan Pablo, una pregunta para ubicarnos en contexto. La salida. ¿Cuál es la salida? ¿Cuáles son las implicaciones en el mediano plazo, para no hablar de corto plazo? Hablando de mediano plazo, bueno, mediano y largo plazo, 5 a 20 años más. mira, yo creo que el primer cambio es, o sea, los cambios más importantes son mentales. Hay un binomio, yo actúo como yo pienso. Eso es innegable. Entonces, hay un binomio pensamiento-acción que tiene una realidad concreta, O porque el sea, mira, pensamiento... me recordaste a Descartes, solo que lo pusiste al revés. Pienso, luego existo. Aquí, Pero actúo y no lo luego digo existo. pero no lo Ah, digo por Descartes, no, porque no, yo sé que no lo estás diciendo, pero que me te recordaste, yo lo Javier. digo por Descartes y yo te digo una cosa porque también soy un hombre sincero. Ajá. Yo el discurso del método yo no lo pude leer, a mí me fastidió muchísimo. Yo humildemente soy una persona en filosofía política, o sea, cuando la empecé, o sea, hay cosas que no me gustan y no. No, no, Y soy una persona capaz de, yo saco 09 y raspo, no importa, pero si me aburre, o sea, no pero puedo hacer nada. me gustó la frase, ¿oíste? Me gustó la Bueno, frase. a mí Descartes No, no, no me la gusta. frase que dijiste que me encantó. Ah, la frase, bueno, pero a mí Descartes no me gusta. Me parece fastidiosísimo además. Entonces, bueno, a lo que iba. Entonces, cuando en ese binomio de pensamiento-acción, el pensamiento cambie y se nutra de otras cosas, a largo plazo vamos a ver eh, las bondades y también los contras, porque todo lo tiene, de las nuevas formas de pensar que van a venir calando en el pensamiento, así como el día de hoy estamos afectados por lo que el día de hoy predomina. Pero eso va a pasar porque eh, nada es eterno y la historia nos demuestra que este tipo de vaivenes están ahí presentes. Nada había más podrido, nada había más, o podrido no, pero nada más hedonista que el Imperio Romano. Y el Imperio Romano en parte cae por eso. Y después el Imperio Romano se convirtió en lo que se convirtió. ¿Y quién iba a decir que el lugar donde, eh, o sea, ¿quién iba a decir que a estas alturas el pensamiento grecolatino todavía iba a seguir siendo la referencia que es con la Y va fortaleza a que seguir bien y es? seguirá siendo, ¿viste? Y seguirá Y, siendo. y estamos viendo cómo muchas corrientes, la gente están diciendo en las universidades, aquí dejamos de enseñar historia clásica, literatura clásica, lengua clásica y nos equivocamos. Nos equivocamos totalmente. Y están volviendo, hasta los estudios de latín están volviendo. Que en Venezuela Claro que sí, eliminaron por cierto. que en Venezuela eliminaron la mención de humanidades y si se recupera algún día y si tal, pues eso tiene que volver porque es la base del conocimiento. Yo El, di latín en quinto año de bachillerato cuando se llama filosofía. Di latín. es muy importante, la matemática y el latín es lo más importante que hay para desarrolla mucho las habilidades mentales, muchísimo. El tema de las declinaciones, el tema de Y sabes que todas las... importante es cuando tú haces las conexiones con la etimología y Sí, la palabra. Por ejemplo,
Hoy decía Fabrice, hablando del corazón, que para él el corazón está en el alma, está en el corazón, y decía, ¿sabes por qué podemos salir adelante? Porque la palabra corazón viene de coraje, Sí, y el ser y humano de, tiene el coraje para poder salir airoso de momentos tan oscuros como el que está viviendo la humanidad ahorita. Y él decía, sí, y que y Europa también, encuentre el alma perdida, porque él no, dice, para él, Europa perdió el alma, la tiene perdida en este instante. mira, Anda de María, parranda. y ¿Ah? hablando y hablando de, pero menos edificante, ¿no? De cultura clásica y su importancia en la educación, hay este, un ministro de educación en su tiempo, ¿no? Estaba proponiendo una reforma Ajá, ¿de y, dónde? ¿Verdad? y está diciendo, ya va, y está diciendo, está exponiendo en el Congreso, ¿no? Hay que eliminar el latín porque es una lengua muerta, eso no Ah, sirve para nada. Y resulta que este ministro venía de un pueblo denominado el pueblo Cabra, Cabra, el pueblo. Y le dice, un diputado viene y le dice, señor ministro, ¿sabe para qué sirve el latín? El latín sirve para que usted, que viene de Cabra, sea llamado egabrense y no otra cosa. está buenísimo. Imagínate tú ese chiste fabuloso. Cuando yo lo escuché la primera vez y me encanta. La vida no me había dado la oportunidad para decir ese chiste, ahora lo puedo decir. Bueno, aquí Pero, está grabado. Mira, pero es muy aquí dice bueno. Danielo, él es de República Dominicana, dice, como vemos el caso de Israel y Palestina a mediano y largo plazo, ¿podrán coexistir pacíficamente esos dos estados? Hace una No pregunta, porque, Juan Pablo. no porque o sea, los países de la denominada Liga Árabe, que ya eso no existe, pero digamos, el conjunto de los países árabes, si aceptan la existencia de Palestina, no pueden aceptar la existencia de Israel, lo cual sería una incoherencia en la cual diplomáticamente no pueden caer. Entonces los países árabes no quieren reconocer a Palestina. Hay interés en Occidente, siempre lo ha habido, de reconocer a Palestina, pero el problema no se solventa únicamente con eso. Y por otra parte, ¿pueden coexistir Israel y Palestina? En el supuesto de que se respeten las fronteras y no se ataquen y pueda haber una migración y un contacto entre ellos que esté coordinado, sí, porque lo ha habido en épocas de paz. Pero Israel y Palestina son en sí mismas incompatibles, porque Israel está súper occidentalizado, tiene estructuras democráticas, tiene un Estado, un gobierno fuerte, un gobierno con herramientas, es un país rico. O sea, el Producto Interior Bruto de Israel está pasando los $50,000 ahorita, creo yo. Los $50,000 ahorita. Y por otra parte, Palestina no llega ni a los $3,000. Hay dificultades en el suministro de servicios básicos, empezando por el agua potable y la comida. Y finalmente las prácticas autoritarias de los grupos terroristas que no permiten que allí tampoco fructifique un Estado como tal. Claro, Eh, porque es que precisamente mientras haya esos fanatismos, cualquier tratado de paz se va a ir al arrote, porque Se va a ir al derrote, pero también es por la falta de voluntad política y por la incapacidad que han tenido los palestinos de instaurar un Estado con lo que un Estado implica, que es una estructura impersonal y sofisticada de poder político. Los palestinos no han sabido crear eso y han pasado de distintos autoritarismos al dominio fáctico de distintos grupos armados financiados por intereses geopolíticos árabes, chiitas, que incluso combaten los intereses árabes chiitas y los intereses del mundo árabe que puedan ser democráticos, como por ejemplo el Líbano. El Líbano no es ningún pináculo de desarrollo ni nada, pero el Líbano es un país en paz, donde cristianos, musulmanes, drusos pueden vivir tranquilos y tienen una manera ortodoxo ordenada. todo, tranquilo.
Sí, y lamentablemente Palestina está envuelta con Israel en conflictos mucho más densos, de los cuales es más difícil salir, porque entonces se atacan y claro, si tú atacas, ¿cómo pretendes que el otro no te responda? O sea, Claro, es sí. muy difícil. Mira, por aquí dice Daniel, o directamente depende de los intereses de las grandes potencias, obviamente que están metidos allí los intereses de la grande potencia, ¿no crees tú? Bueno, es una obviedad que están metidos, pero no necesariamente están metidos por voluntad, porque esto para Estados Unidos representa un problema. O sea, por ejemplo, a Biden le representa un problema tener que seguir una tener que seguir una línea donde no se le acuse ni de conservador ni de antisemita. Entonces, ¿hasta qué punto para las potencias esto tiene algún beneficio? Para Estados Unidos no tiene ningún beneficio, es un fastidio. Entonces no hay ¿Y de ningún dónde interés. ¿Qué interés salen las puede haber? armas? ¿Cómo? ¿De dónde salen las armas que se utilizan? Bueno, Estados Unidos es verdad que es Claramente, proveedor, claramente. pero no, pero armas se venden todo el tiempo. O sea, la compra de armas está en el mismo nivel antes de la guerra de Ucrania. Entonces, no, Ya, yo por ahí yo no me iría. ok, Yo, ok, ok, yo ok. yo puedo estar equivocado, pero No lo yo digo también estoy porque quien diciendo, fabrica armas le interesa que haya guerra, ¿no? Porque si no, ¿quién se la va a vender? A menos que, como pero es que decían, hay que, en la paz, si no, queremos mantener la paz, que mantengamos no, armas. pero en la paz se venden bastantes armas también, porque la defensa es permanente, no solamente por temas de guerra. Pero Entonces, ¿seguiremos en el invierno demográfico o veremos luz de primavera en este invierno, no, en salir? no, el invierno demográfico va a seguir y va a tener consecuencias. Es un desafío para los estados modernos. Nos hace pensar y tiene que hacer pensar a los estados qué sistemas de pensión tener. Entonces está la diatriba de si Ah, por hacemos, cierto, hablando de eso, discúlpame que te interrumpa, diciendo de que de pronto van a alargarle el tiempo de vida de la persona en el trabajo. Ya bueno, no, porque que ya de no hecho se tienen de está haciendo, otra, ya de hecho se está haciendo, ¿no? O sea, no si tienen las de jubilaciones otra, van a ser porque más tardías para que haya más tiempo de activo es que con el trabajo. las pensiones están quebradas, los pensionados están ganando, en muchos países ya los pensionados están ganando más dinero que la gente activa, o sea, no tiene sentido. Hay que pensar en una gran reforma que pueda ser correctiva de estas situaciones y eso pone, esto tiene que ponerse al tenor de este problema toda la creatividad que se pueda porque esto es algo que va para largo. El tema del invierno demográfico va para muy, muy largo y allí se necesitan reformas a largo plazo porque si la deuda pública sigue escalando en relación con el PIB nominal de las grandes economías, entonces nos vamos a ir hacia un enquilosamiento que no va a permitir que la gente joven surja. Si la gente joven no puede surgir y no se puede comprar una casa y no se puede pagar las cuentas, menos va la gente a querer tener familia, porque tener familia cuesta dinero. Entonces, eso. Y va a querer seguir es utilizando Netflix, porque tampoco va a poder darse gusto todos los fines de semana de salir a bonchar, Bueno, aunque suene los no millennials, está mal. los millennials nos endeudamos por un iPhone, mientras que nuestros padres se endeudaban por un auto o por una casa, que eran bienes ya de otra dimensión, eran Exacto, otro tipo de exacto, exacto. La capacidad de endeudamiento ha disminuido en cuanto a... muchísimo, Sí. muchísimo. Eso es un tema económico que o sea, la creatividad se tiene que poner al servicio de este problema y resolverlo. No, no es ponernos a tener hijos, eso no va a pasar, pero mientras el invierno demográfico esté, hay que aligerar los pesos de la deuda, hay que hacer reforma económica, mm, y hay que cambiar, hay que repensar también el modelo de jubilación y de pensiones que no se va a poder seguir manteniendo a largo Ok, plazo. para no poner todo de un lado de la balanza, porque todo eso que le corresponde al Estado, a los gobiernos, etcétera, que le corresponde al ciudadano. ¿Qué rol?
le toca a nosotros, nos toca a jugar para que pasar este invierno demográfico hacia una primavera. Bueno, a la población, al común le queda abrirse a la posibilidad de poder encontrar en el otro la felicidad, la autorrealización en el hijo o en la hija. Le queda también pensar a largo plazo y comenzar prácticas como por ejemplo el ahorro a largo plazo. También el pensar en la adopción de seres humanos, de niños, también, no solamente adopción que está muy bien, de gatos, de perros, maravilloso, pero también en la adopción incluso de un sobrino a través del padrino, pero si el chiste del padrino es ese, entonces Claro. apadrino un niño, apadrino una niña, o sea, también tenemos que volver a ver esas costumbres sociales que quizás están de moda, pero no sabemos cuándo vuelvan, porque son instituciones muy útiles para la vida social en cuanto a edificación de la familia y en cuanto a la sociedad que tiene como base a la familia. Quizá una sociedad basada en el individuo, que es la que estamos teniendo, traiga individuos sin la fortaleza y sin el respaldo de una familia, y un individuo sin ese respaldo puede ser un individuo más débil, que es por lo que se está pasando en algunos países Más escandinavos. débil y sin sentido de trascendencia, ¿sabes? Sin sentido de trascendencia. No, porque No, no, y no material, es trascender, o sea, solamente en dejar un libro no, escrito o una y buena obra, es materialmente también. el legado de las raíces familiares. Me estoy No, y explicando. materialmente también, porque la familia ahorra, la familia cuida, la familia hace negocios, o sea, todo tiene también un trasfondo, una concreción material. Mis ideas, las ideas de todos, tienen una concreción en la realidad. Eso es platónico, pensar que las ideas están por un lado y la realidad está por otro. No, 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 no. Eso lo pensó Platón No, no, pero y bueno, espérate, ya va. Yo creo que yo creo que se entendió mal a Platón, ¿sabes? Perdóname, porque cuando Platón, escúchame, por favor. Cuando Platón habla del mundo de las ideas, ¿verdad? Que sale el hombre de la caverna y ve que no hay una sombra, ve que esas sombras que están allá son ficticias, que el mundo es otro. Es allí, ese mundo inteligible del que Platón habla. Es el mundo que está bueno, fuera de la caverna, no no las apariencias. bueno, Ok, no pero sé si me estoy explicando, ¿eh? Platón nos invita a salir de la caverna para ver el mundo en toda su plenitud. ¿Y sí, cómo lo veo? A través de la razón. Eso es todo. sí, No pero, ideas abstractas, cosas de esa por el estilo. Cuando bueno, hablaba de pero, las ideas, el mundo de las ideas, de lo inteligible, era porque privilegiaba la razón a los sentidos. Porque cuando estás en la caverna lo sí, que ves pero, es lo que ves, lo que ves. en ese, sí, pero en ese planteamiento platónico de lo suprasensible, de lo sensible, yo no, bueno, probablemente ahí algo pasó, pero lo cierto es que ese Ok, mundo donde teoría y praxis, donde pensamiento y acción están divorciados, eso no existe. Es una por eso pensamiento y acción escuchaste el término común. pienso y actúo. Ahí está lo cartesiano. Esa es la parte Okay. cartesiana tuya que no te haya gustado Descartes, ¿sabes? Bueno, no me gustó, no me gustó ni un poquito, y en lo que de mí dependa, ese señor no, de verdad que a mí me costó leerlo, es bastante aburrido, no me gusta. No, es aburrido, Eh, es aburrido. Pero, mira, ¿sabes una cosa? Pero Platón, pienso y actúo, tiene que ver con salgo de la caverna, veo una realidad que me lleva a ver que es distinto a lo otro, pero a percibir la perfección, a la cognición, y es cuando entonces puedo ser capaz de darme cuenta realmente cómo es el mundo. De alguna manera también usaste a Platón en esa frase, ¿sabéis? bueno, pero es que aquí nadie es, aquí
nada está desprovisto de razón y esa razón, obviamente, claro, cuando son cosas que tienen que ver de sentido común, siempre nos vamos a encontrar a los clásicos. Por eso es que hay que estudiar. Claro, Aunque aburran, hay que estudiarlo. ahí está, Porque el autor, ahí están. Los ¿cómo, clásicos van a seguir cómo siendo los cura? clásicos. ¿Cómo Y curas? ellos seguirán siendo escuela. ¿Cómo, cómo curas? ¿Cómo puede una persona saber entender la naturaleza humana en lo edificante que puede ser y en la porquería que puede ser? Bueno, tú tienes que ver el concepto antropológico de Platón, de Tomás de Aquino, de Aristóteles, De Agustín, de Agustín de Hipona, ver De Tomahawk, todo eso, Hobbes, con su el Leviatán. Leviatán, el monstruo que puede ser el Estado, Claro, el Leviatán está más vigente que nunca. correcto. Que si John vigente, Locke, mira, hoy, con las medidas que se tomaron en un país que tú y yo conocemos, está presente el Leviatán de Job. está Oíste, no sé vigente, si te diste cuenta. está vigente, está vigente el Leviatán. Entonces, el pensamiento hobbesiano también hay que estudiarlo, forma parte de nuestro mundo contemporáneo y eso es lo que nos puede curar, puede formar un ciudadano y puede ser el antídoto al populismo, a la demagogia, a la tiranía. A mí me sorprende que la gente se sorprenda porque hay una tiranía, porque la gente en una visión como teleológica del Ujú. mundo y de la historia piensa que vamos en un continuo progreso y eso es mentira. La humanidad puede ir hacia caminos que son regresivos, que es lo que hemos visto. Entonces tenemos que Cíclicos, estudiar cíclicos, vivimos de ciclos, ciclos. ciclos, porque, porque tenemos que estudiar las ciudades griegas o los estados, eso hay que estudiarlo, porque ahí se vivió la demagogia, la tiranía, la oligarquía, todo. Entonces, en fin, al rescate del mundo clásico para poder sobrevivir en el mundo digital, porque el mundo Así es. digital, uno escribe menos Buenísimo. y lee menos. Al rescate del mundo clásico. Y para eso está también la tecnología digital que nos permite ir a las raíces de lo clásico. ¿Ok? Claro que sí. Juan Pablo, ha sido un enorme placer. Me siento feliz, contenta con el diálogo que hemos tenido hoy. Gracias a todos los que se han conectado, a todos los que han dejado su comentario, a tantos corazones que estamos recibiendo y que hemos recibido. Eso significa que lo que hacemos está llamando la atención. Le voy a pedir, por favor, a todos que, si es posible, cuando descarguen el video, dejen sus comentarios. Y además, se suscriban al canal de YouTube María Andrade Rodríguez. Así lo pueden encontrar, María Andrade Rodríguez, en YouTube, donde este video también va a quedar descargado para poder disfrutarlo en completo y además para que lo compartan con toda aquella persona que ustedes crean que les puede ser útil la conversación que hoy hemos tenido. Gracias, Juan Pablo, una vez más. Espero verte muy pronto por aquí de nuevo. Dice por aquí Isabel Bracho. Gracias, siempre aprendo algo con ustedes. Bueno, no, a mí me encanta porque comenzamos por una cosa, terminamos en otra y hacemos un recorrido, no sé si transversal es la palabra, pero bueno, lo hacemos. Pero llegamos a la fuente de nuevo, volvimos a la fuente. Volvimos a la fuente. Volvimos. Sí. Bueno, muchas gracias por dedicarme tu tiempo, por conversar este rato y muy contento y muy agradecido porque da vida tener un diálogo de este estilo. A mí Así que me da bueno, mucha vida y yo sé que cuento contigo para que lo sigamos haciendo juntos. Así que gracias amigos, gracias Danielo, también a ti por acompañarnos siempre en mis en vivo. Gracias Isabel, siempre aprendo de algo de ustedes. Gracias, nosotros también aprendemos de ustedes. Y gracias aquí a Tiago que dice, qué buena conversa, güey. Muchas gracias. Feliz noche para todos, ustedes en nosotros y nosotros en ustedes. Bendiciones. Un beso. Chao, Juan Pablo. Gracias, gracias, gracias. Infinitas gracias.